Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos que nos siguen en las redes y también a los que nos escuchan cada día. Es un gusto poder comenzar la predicación de esta noche un poquito más temprano que los días anteriores. La razón es muy sencilla, que hoy estamos aquí con una reunión muy especial de familia. Mi esposa cumple años y pues queríamos hacer la reunión un poco temprano para no irnos muy tarde. Es una reunión de 4 personas solamente porque no tenemos alternativa de hacer una reunión, pero de todos modos queríamos estar juntos y de todos modos no quisiéramos o no queríamos dejar de lado nuestro momento de meditación y reflexión que tenemos todos los días. Así que estamos comenzando a esta hora. Usted lo puede ver después en forma grabada en el Facebook también, o también en mi canal en Boris Darmon Channel. Así que usted puede eh, comprender un poco más que el momento se nos dio para que podamos hacer la charla el día de hoy un poquito más temprano. De todos modos, agradecemos por sus visitas y por la compañía que siempre nos dan al estar siempre con nosotros. Vamos a compartir nuestro mensaje con otras personas, con otros grupos, así que los invitamos a compartir con amigos e inviten ustedes a sus amigos a escuchar la palabra de Dios hoy. Jesús, ¿produce división o unidad? ¿Qué es lo que nos realmente produce el seguir a Jesús? ¿Cuáles son las consecuencias de seguir a Jesús para muchos que han dejado su vida anterior y han decidido vivir una vida diferente con Jesús? Seguramente más de uno de ustedes ha tenido algún inconveniente en su vida cristiana y por eso queríamos hablar hoy acerca de este tema. Hemos compartido con un grupo de personas que también nos siguen a través de las redes para que puedan escuchar el mensaje del día de hoy. Nuestro mensaje hoy está situado en el capítulo 12 del libro de San Lucas. Vamos a ir hasta el versículo 49. Jesús venía haciendo algunas expresiones, venía hablando acerca de algunas parábolas, algunas enseñanzas, todo el capítulo 12, y luego en el versículo 49 se comienza a notar los efectos de sus enseñanzas, no solamente en sus oyentes, sino en todos aquellos que lo seguían, porque hablaba cosas que estaban al borde de la discusión, generalmente relacionado con la vida, la creencia y la práctica religiosa de ese tiempo. Es bueno que nosotros miremos a Jesús no solamente como aquel que enseña cosas, sino también aquel que rompe esquemas, que muchas veces nos saca de nuestra línea de acción comúnmente entendida desde el punto de vista del cristianismo de este tiempo del siglo XXI, que muchas veces se han alejado algunas cosas de las enseñanzas de Jesús. Por eso es muy importante tomar en cuenta que Jesús era un ser que de alguna manera era un poco controversial, porque enseñaba cosas como, por ejemplo, si tú dices que matar con un cuchillo es matar, yo te digo que cuando tú le digas fatuo o una palabra inadecuada a tu prójimo, ya mataste. Que si adulterar era acostarte con una dama o con un varón, pues ahora, si tú la deseas, ya adulteraste. O sea, Jesús rompía los esquemas, aumentaba la ley, la extendía a situaciones mucho más internalizadas en el mundo de lo particular y no necesariamente en el concepto común de la cultura de su tiempo. Es importante que nosotros entendamos un poco que el mensaje de Jesús siempre va a crear alguna actitud en aquellos que deciden seguirlo. En más de una ocasión, como predicador, en los años cuando yo comencé haciendo campañas públicas de la Biblia, recuerdo en una ocasión en la ciudad de Pucallpa hice una campaña pública donde una señora ya de edad, de más o menos unos 70 años, que no sabía leer ni escribir, estaba asistiendo a las conferencias. Como parte de las conferencias, nosotros regalábamos una Biblia para que la persona pudiera leer. Así que ella también pudo recibir su propia Biblia. Y una noche me dice, me gustaría llevarme la Biblia a mi casa. Pues le digo, es suya, puede llevársela. Pero cuando llegaba a la casa tenía un problema. Yo no sabía eso. Ella no sabía leer ni escribir. Así que usaba a los nietos, uno para que lea y el otro para que escriba las preguntas o lo que ella necesitaba entender de la palabra de Dios. Al cabo de unos más o menos 30 días, un día vino ella a la carpa, porque estábamos en una carpa
que habíamos levantado en la zona, porque no teníamos salón para poder predicar a más de 100 personas. Entonces una noche llegó ella y dijo, yo quisiera bautizarme. Le dije, con toda libertad usted se puede bautizar, pero mis hijas no quieren, porque dicen que yo nací de una religión y tengo que morir en esa religión. Yo le digo, es decisión suya, no de sus hijas. Puede consultarles a ella, pero la salvación es un asunto personal. Así que ella tomó la decisión de bautizarse. Y un día sus hijas comenzaron a escudriñar la Biblia con ella. Como ella no sabía leer, los nietos comenzaron a ir a la escuela, ya no había quien les lea la Biblia. Las dos hijas que vivían con ella en una casa grande, pues comenzaron a leer una y a escribir la otra, las respuestas a los estudios que ella comenzó a repasar en su casa. Y lo interesante del asunto es que las hijas no habían leído la Biblia. Ellas eran pues de la religión que todos son, pero no sabían realmente nada de la escritura. Y al escudriñar la palabra de Dios se dieron cuenta que lo que la mamá había tomado como decisión realmente era una decisión adecuada y no iba nada en contra de las prácticas cristianas que ellas habían aprendido desde pequeñas. Se amaba a Dios, se ayudaba al prójimo, se vivía una vida cristiana elocuente, se enseñaba el amor, la hermandad y por supuesto la confraternidad. Entonces ellas estaban felices. Finalmente la familia se unió en el concepto del nuevo estudio o del conocimiento de la palabra de Dios que ella, como abuelita, había concebido. Pero en la casa de Israel, donde Jesús estaba, generalmente las enseñanzas de Jesús creaban situaciones muy difíciles. Dice el versículo 49 del capítulo 12 de Lucas, dice lo siguiente: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía todo esto porque muchos seguían a Jesús. Muchos comenzaron a creer en sus doctrinas. Jesús les hablaba del amor al prójimo, del amor a Dios, cosa que muchas veces en las familias no existía. Muchas personas comenzaban a seguirle a él y comenzaban a tratar de ser personas diferentes. Comenzaron a vivir una experiencia diferente en su relación con Jesús al seguirle, escuchar sus enseñanzas, al ver sus milagros. Y comenzaron a creer en él. Yo me imagino a Pedro, que dejó a toda su familia por seguir a Jesús. ¿Cómo se habrá sentido la esposa? Seguramente dijo, nosotros hemos dejado todo, dijo Pedro una vez. ¿Qué recibiremos a cambio? Hemos dejado todo, Señor. Ahora te seguimos. ¿Cuánto recibiremos de recompensa? Yo me imagino a Leví Mateo, que tenía toda su familia, casa acomodada, dejaron todo para seguir a Jesús. Esa es la pregunta que ellos se hacían, era, ¿vale la pena? ¿Valió la pena seguir a Jesús? ¿Qué diría la esposa, los hijos de Leví Mateo? ¿Estaban con él? ¿Estaban de acuerdo con él? La casa estaba abandonada, él seguía a Jesús a todos lados, iba a Capernaum, a Betania, a todos lados, visitaba a Jesús en diferentes lugares y ahí estaban los discípulos con él. Tal vez en más de un hogar, gracias a este conocimiento de la palabra de Dios, muchas personas se han dividido de sus familias. Bueno, a través de 40 años de trabajo como conferencista y también como predicando la palabra de Dios, muchas personas han tomado la decisión de seguir a Jesús. Y algunos conceptúan el seguir a Jesús, unirse a una religión. Y al unirse a una religión dejan su religión antigua y comienzan a tener cierto nivel de problemas, no solamente con su familia, sino incluso con los líderes de su congregación. Más de una persona que se ha unido a la iglesia adventista, para la cual yo trabajé muchos años, han perdido a sus seres amados. Incluso parejas que han estado juntos se han dividido a raíz de eso, porque unos se han puesto contra los otros porque no quisieron entender cuál es la razón de la decisión de cada persona. Aquí tenemos que tocar un punto muy importante. La religión no es un principio impositivo. Las personas no deben tomar la religión como el hecho en el cual, porque tú ya eres de esta religión, aquí tienes que morir. Cuando nosotros conocemos la verdad y la verdad nos hace libres,
Nos hace libres de culpabilidad, nos hace libres de continuar en aquello que nosotros hemos tenido. Sea que tú te muevas de la iglesia adventista a cualquier otra iglesia o de otra iglesia a la iglesia adventista. No estamos hablando solamente porque yo pertenezco a esta iglesia. El que pertenezca a esta iglesia no me hace a mí una persona distinta, ni a favor, ni en contra, ni siquiera mejor que otras religiones. Muchas personas toman su religión como un acto de orgullo. Y nosotros no, yo por lo menos no. Mi religión simplemente es un lugar donde me congrego todos los sábados. No tiene ninguna relevancia para mi salvación. No tiene ninguna importancia para mí para alcanzar el cielo. Simplemente es una comunidad donde nosotros vamos a recibir instrucciones acerca de la palabra de Dios. Y lastimosamente, muchos grupos religiosos lo único que hacen es enseñar una doctrina que no necesariamente está, incluso en la mía, no necesariamente está en la Biblia. Son prácticas que se han hecho a través de muchos años. Y cuando conocen la palabra de Dios, cuando conocen la verdad de la Biblia, generalmente muchas personas comienzan a cuestionar a sus seres amados porque toman una decisión de dejar aquellas costumbres humanas, aquellas costumbres netamente de este mundo, que son prácticas simplemente meritorias para que supuestamente alcanzar la salvación, responsos, misas, cultos, reuniones a los muertos, qué sé yo, una cantidad de ceremonias que muchas veces se han puesto como metodología para decir que practicamos la verdad de Dios y necesariamente no lo son. Literalmente son prácticas netamente humanas, son formas que se han establecido en la vida del ser humano para sentirse que está haciendo algo respecto de Dios. Y Dios no está en las reuniones públicas porque allí simplemente se reúne la gente. Dios está en las reuniones públicas porque se invoca su nombre. Y no necesariamente tiene que ser un templo, puede ser debajo de un árbol, puede ser en un garaje, puede ser en su sala, puede ser a solas, en un lugar del baño, en algún lugar donde usted invoque a Dios. Quizás le parezca un poco cursi que yo le diga que en el baño usted puede invocar a Dios. Usted puede invocar a Dios en cualquier lugar. Y donde Dios es invocado, usted puede recibir la presencia de Dios en su corazón. Dios no está en el ambiente, Dios está en el corazón que recibe o que busca esa comunión personal con Él. La decisión de servir a Jesús es una decisión totalmente personal, muy particular, muy individual. No tiene nada que ver con sentimientos religiosos ni pertenencias religiosas. Tiene que ver con una relación personal con Cristo. La división que se produce con los seres amados, con los amigos, como mi papá, por ejemplo. Mi papá nunca quiso formar parte netamente de una religión, pero creía en Dios. ¿Y por qué no quería pertenecer a una religión? Porque la gente hablaba y decía, seguramente te estás queriendo transformar, ya te has vuelto una persona mandada por tu esposa, o quién sabe, tus hijos ya te están convenciendo. Entonces, con tal de no caer en ese tipo de opiniones de la gente que lo conocía, porque lo conocían muchos, entonces en algún momento dijo, yo no voy a asistir a la religión, pero voy a hacer el culto en la casa, voy a cantar con ustedes, voy a conocer de la palabra de Dios. Y mi padre era un hombre que, si bien es cierto, no practicaba ir a la religión, a ninguna iglesia se congregaba, pero él vivía una vida de relación con Dios, aunque aparentemente nunca perteneció a alguna congregación que hablara o que dijera que éramos de Jesús. Porque la pertenencia a Jesús no depende del nombre que tiene la religión en su computadora o en su libro, sino de la fe y la creencia que tú tienes con Dios, y que Dios escribe en su libro de la vida, allá en el cielo, tu nombre, porque tú creíste en Jesús y en la salvación. La división que pueda producir en tu relación con los demás, porque tú crees ahora en Jesús, porque sigues a Cristo, porque crees en sus preceptos, porque sigues aquellas enseñanzas que Jesús te dio, no te parezca raro. Porque todo cristiano en algún momento va a tener que solventar por sí mismo su propia decisión de servir a Jesús, su propia decisión de amar a Jesús y vivir de acuerdo a sus promesas. En algún momento te van a prohibir ir a las congregaciones. Hoy día es una prohibición globalizada porque supuestamente hay un virus que nos contagia y por eso no nos podemos reunir. Pero dentro de poco tu libertad de conciencia será sometida, donde tú no podrás ni siquiera decir a nadie como ya se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos yo viví 14 años y hay leyes que no te permiten decir, por ejemplo, Merry Christmas. No puedes mencionar a Cristo en un colegio, por más cristiano que sea. Tú no puedes abrir la Biblia a la hora de orar con una persona que no es supuestamente cristiana, porque eso sería una imposición de tu colegio, de la institución educativa,
contra las creencias de una persona que quiere simplemente ir a recibir educación, supuestamente. Algún orador dijo alguna vez que la comunidad está perdida, la comunidad está en desgracia porque se sacaron las Biblias de las escuelas. Antes en las escuelas cada profesor hacía cultos, oraciones, se hacían reuniones espirituales con los niños para poder enseñarles a conocer a Dios. Hoy en día todo eso se ha tirado por la borda. Yo acabo de ver una ceremonia que en Estados Unidos se pasaron ya los 576,000 muertos en Estados Unidos. Y estaban haciendo una oración pública. Yo digo, a veces la hipocresía es tan grande que matamos miles y miles en otros países. Y ahora que mueren algunos en nuestro país, comenzamos a decir que nos condolemos con ellos. Y no nos condolemos con los que mueren en Pakistán, en Irán y en otros países. Cristo debe ser una realidad en la vida individual de los seres humanos. Cristo no puede ser simplemente una figura política o una figura eclesiástica. No puede ser una figura para poder utilizarlo dentro de la formalidad de una religión. Cristo tiene que ser una realidad personal, tiene que estar en una relación individual con Él. Si no, simplemente son formas. Si no, no tiene sentido. Si lo que estoy diciendo te molesta, pues en buena hora que te moleste. Porque el cristiano no es un cristiano porque va a la iglesia. No es un cristiano porque da sus diezmos, porque da sus ofrendas, porque cree en un pastor, porque tiene su nombre escrito en una Biblia o en una congregación. El cristiano es cristiano porque Cristo mora en su corazón. Por eso produce disensión entre padre y madre. No está hablando de la religión con religión. Está hablando de hijo contra el padre o la suegra contra la nuera, porque el creer en Jesús y seguir a Jesús siempre va a crear una división en los demás. Ah, te crees santito. Ah, imagínate, dices que vas a tu iglesia, pero no has cambiado, sigues igual. Y ese tipo de discusiones son comunes en los hogares que nosotros conocemos, de los hogares de los cristianos. Es que hay un mal concepto respecto al cristianismo. Creemos que porque aceptamos a Jesús mañana todos nuestros actos cambian. En algunos sí. Algunos han dejado el alcohol al día siguiente que se entregaron a Jesús. Otros han dejado las drogas. Otros han dejado el adulterio, han dejado otros pecados, han dejado una cantidad de cosas que Cristo ha transformado en sus vidas. ¡Qué bueno por ellos! Pero no todos cambian de esa manera. Hay todo un proceso. Así como el fruto va madurando, primero flor, primero capullo, luego flor, y luego comenzamos a encontrar un fruto dentro de ello. Así Dios va transformando la vida y va produciendo frutos a 100 por 1. Va produciendo nuevas acciones, nueva forma de conceptuar la vida. Un cristiano no se hace cristiano porque asiste a una iglesia un día o porque ora un día. Es Dios quien va transformando su vida y va haciendo que su vida tenga sentido. Le va dando conformidad a aquello que Él ha aceptado como parte de su estilo de vida de ahí en adelante. Nosotros necesitamos más cristianos de una decisión individual que cristianos asistiendo a una iglesia. Necesitamos más cristianos de relación que de religión. Necesitamos más cristianos de una oración individual que las oraciones congregacionales, que muchas veces son más simplemente una fórmula que realmente un principio de convivencia con Cristo de manera personal e identificada. Y una de las razones por las cuales muchas personas tal vez critican el cristianismo que nosotros tratamos de predicar y practicar es porque todos están pensando en que este mundo igual, total, va a seguir, las situaciones siguen normal, que no pasa nada, que todo volverá a la normalidad después de todo. Así suceden esos ciclos en el mundo. Total, las cosas van a suceder y tenemos que aprender a convivir con ellas. Le voy a dar una mala noticia. Incluso las noticias ya lo están diciendo, que conviviremos aproximadamente 12 años con este virus. 12 años. O sea, esto no va a pasar mañana. Y si yo le digo que ni siquiera 12 años va a durar mucho más. Porque detrás de uno viene la siguiente, viene la otra, y luego viene otra peste más, y otra pandemia más, y la vida va a comenzar a ser cada vez más difícil. Cada uno de nosotros va a tener que aprender a solventar su vida, no solamente en el campo social y económico y cultural, en el campo educativo. Tenemos que aprender a solventar nuestra vida ahora en la esperanza, en la vida espiritual. Debemos comenzar a conectarnos mucho más con Dios y con sus planes. Porque todo lo que tenemos aquí va hacia la perdición. Todo está en camino hacia el caos. El divisionismo entre religiones, el divisionismo entre grupos, entre creencias, cada vez se hace mucho más grande. Aquí vamos a
terminar siendo dos grupos. Los que creen en Jesús y viven las promesas de Él, y los que creyendo en Jesús dicen que viven, pero están en el otro lado. La Biblia le llama los impíos. Aquellos que mezclan las prácticas humanas con sus conveniencias políticas, religiosas, propias de una congregación y terminan abandonando la verdad de Dios. Terminan dejando de lado todo aquello que la Biblia dice, por conveniencias religiosas o por conveniencias congregacionales. Estamos luchando en algunos grupos religiosos por evitar la ordenación de la mujer como método para alcanzar supuestamente mejor un ministerio más igualitario. Cuando sabemos que detrás de todo ello hay un movimiento feminista que está tratando de hacer algo simplemente de igualarse a los varones y dejando de cumplir su propio rol. Estamos luchando con los grupos religiosos porque hay una tendencia a aceptar el homosexualismo como una práctica normal y común. Incluso en los países más desarrollados, el matrimonio civil ya se ha dado, el matrimonio igualitario ya se ha dado, y parece que eso fuera la corriente más importante del mundo hoy. Y en las iglesias están conteniendo como puedan esta corriente para que no ingrese a la iglesia. Y hay toda una discusión, y hay toda una cantidad de grupos luchando por conseguir el poder, esos grupos minoritarios que ahora son muy sensibles a que se hable de ellos. Usted puede hacer su vida lo que quiera. Boris Darmon cree que usted puede hacer con su vida lo que usted quiera, pero no me imponga a usted sus prácticas para que yo las crea. Usted puede ser de esta preferencia o de la otra. Usted decida qué preferencia quiere ser. Usted tiene la libertad de poder hacer lo que quiera. Así como la relación con Cristo es individual, también la perdición es individual. Porque usted practique eso, a mí no me va a hacer ningún mal, ningún bien. Es su decisión. La única persona que va a sufrir de eso, las consecuencias, es usted, no yo. Yo le presento la palabra de Dios, que en los últimos tiempos tendremos gente que amará los deleites más que a Dios. Que amarán las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. No me sorprende, pero te lo tengo que decir porque es la palabra de Dios. Quizás te divida tus creencias con lo que yo digo cada noche a partir de esta conferencia o de esta predicación, pero está bien. Alguien tiene que decirte. Es el momento de tomar la decisión adecuada para poder seguir a Jesús y ser parte de aquellos que creen en Jesús y en sus promesas. Yo no te estoy pidiendo que tú dejes o pongas, no, Jesús va a hacer por ti lo que tú no puedes dejar. Si tú tienes un problema de inclinación hacia el mismo sexo o tienes alguna inclinación respecto a ciertas prácticas religiosas, si tienes la inclinación de creer que tu religión es la mejor y la única, todo lo que tú quieras está bien, haz lo que tú desees. Pero una cosa te digo, de cada cosa que nosotros decidamos o no elijamos o sí elegimos, un día daremos cuenta delante de Dios. Una de estas noches vamos a hablar acerca del juicio de Dios. ¿Por qué es importante ir al juicio escondidos bajo la misericordia y la vestidura de Cristo? ¿Quiénes se esconden bajo la vestidura y la misericordia de Cristo? Aquellos que reconocen su condición pecaminosa, aquellos que buscan a Jesús como su Salvador personal. No se acogen a un grupo, no se acogen a una tendencia, no se acogen a una práctica comúnmente aceptada en la comunidad. Usted me podrá decir, Boris, tú eres anticuado. No, yo estoy de acuerdo. Si usted quiere ser homosexual, si usted quiere ser pastora, si usted quiere ser el líder de una comunidad, si usted quiere hacer con su vida lo que quiera, yo le doy lugar incluso en mi casa para que podamos conversar, ser amigos, no hay ningún problema. Usted puede hacer con su vida lo que quiera, pero hay una verdad en la palabra de Dios, que yo tengo que ir a buscar a Jesús, arrepentirme de mis pecados y buscar a Jesús y ser su hijo y creer en las promesas de salvación para nuestras vidas. Yo creo en eso ahora. Yo quiero vivir en eso. Estoy luchando todos los días por mantener esta relación con Cristo, que me permita no a mí hacer cosas buenas, sino que Cristo me transforme de acuerdo a su voluntad, para que el día cuando llegue al juicio sea Cristo mi abogado, sea Cristo mi defensor, sea Cristo quien finalmente juzgue si yo debo llegar al cielo o no debo llegar al cielo. Algunas veces he dicho que he intentado de todo para poder ser un buen cristiano y no pude, formalmente no pude. Encontré a Cristo en la informalidad de mi vida. Encontré a Cristo en el lugar donde menos yo pensaba. En el momento de la desesperación, en el momento de la alegría, en el momento de la preocupación, en el momento del éxito. Allí encontré a Jesús. Yo no encontré a Jesús en una relación propiamente formal de una iglesia. Yo encontré a Jesús en una lucha personal con Él, entre Él y yo,
como la de Jacob aquella mañana con el ángel que luchaba por saber si Dios lo había perdonado de todas las mentiras que había hecho a través de su vida. Esa es la lucha que quiero que tú conozcas. Esa lucha personal con Cristo, para acercarte a Él, para vivir cerca de Él, para tener una experiencia mejor, no con un grupo, sino con el Salvador del grupo. No con el barco, sino con el capitán del barco. Es maravilloso. Es increíblemente maravilloso tener una relación de ese tipo con nuestro Salvador. Si este mensaje de repente crea alguna contienda en tu familia o que de repente crea un conflicto en tu mente con aquello que estoy diciendo, quiero terminar diciendo que aquí estamos para amar y tener misericordia con todos. No los criticamos. Lo que estamos diciendo es la verdad. Que Dios busca una relación. No importa cuál sea tu tendencia, no importa cuál sea tu religión, no importa cuál sea tu creencia, busca a Jesús en una relación individual. Si eso te permite que te echen de tu grupo religioso, pues amén, porque estás al lado de Jesús. Si eso permite que te echen de las creencias que tienes en tu iglesia, qué bueno, porque tú vas a seguir ahora a Jesús como tu Salvador personal. Yo sé, todos tenemos pecados, todos tenemos tendencias. Yo sé que todos tenemos circunstancias muy difíciles en nuestra vida, incluso tendencias perniciosas. Sin embargo, si tú buscas a Jesús, Él comenzará a transformar la vida que tú tienes en una vida llena de esperanza, llena de sus promesas y sobre todo con la felicidad de saber que un día esas promesas no solamente serán tuyas en tu mente, en tu corazón, en tus deseos, en tu fe, sino que también serán dadas como parte de la promesa y el premio que Dios tiene para ti, la vida eterna. Confía en las promesas de Jesús. Él tiene todo para ti. Solo tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Te abro mi vida, te entrego mi corazón y transfórmame a tu imagen, a lo que tú quieras. El Señor hará grandes cosas para ti. Cristo no está dividido. Cristo está junto a nosotros. Quien se divide de nosotros son aquellos que no quieren seguir los principios de Cristo en su palabra. Que Dios te bendiga. Sé fiel, mantente fiel, como la brújula del polo, y verás que el Señor comienza a guiar tu vida. Muchas cosas nos molestan cada día, muchas preguntas tenemos. Quizás nunca encontremos todas las respuestas, pero un día encontraremos la promesa de Jesús diciéndonos, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, escudriñando tu palabra, queremos entender de que, sin duda, seguirte a ti siempre creará controversia con muchas personas. Conocer tu palabra incluso creará diferencias en nuestro propio grupo religioso. Pero eso no importa, porque nuestra decisión de servir a ti es lo más importante. Estamos seguros de que asirnos de la roca, asirnos del capitán del barco, es más importante que todas las cosas. Señor Jesús, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas. Te entregamos nuestros planes y te ruego, Señor, que tú ayudes a todos aquellos que de algún modo han pasado momentos de falta de fe. Te rogamos que tú nos des sabiduría y nos ayudes a vivir una vida más elocuente, más cercana a ti. Que nuestra relación contigo sea una relación individual bien cercana. Que nada nos separe de ti. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que eso suceda. En tus manos nos encomendamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, haciendo el trabajo todos los días, invitándolos a ustedes a conocer más de Jesús, compartiendo algunas ideas de la Biblia, se creó este programa Reflexiones de la Biblia. Siempre, todos los días a las 7 de la noche con este servidor. Esperamos que este mensaje les haya gustado y puedan compartir con todos aquellos que ustedes creen que también necesitan un mensaje de Dios para este tiempo. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao, chao.